Estábamos hablando, me habías contado este ejemplo en donde la chiquita marcó que tenías las uñas comidas y a vos te Sí, asombró en sí. medio de una clase, y a partir de ahí que Ah, hablamos sobre el tema de poner el cuerpo en lo presencial y también en la virtualidad, y ahí se me cortó, así que bueno, retomo ahí, porque lo que decía dale. es que con la virtualidad y con gente que sabe mucho de apoyatura técnica que yo pueda tener cuando trabajo en los grupos, Mm, hemos estado investigando cómo trabajar online con psicodrama, más allá de, claro, más allá de, entonces lo que yo contaba era que trabajamos con objeto intermediario y entonces yo conté, y lo vuelvo a contar, dónde aprendí yo a ver objeto intermediario por primera vez, que fue con el doctor Jaime Rojas Bermúdez, que él, el hospital de Niños Plata, en bueno, pero yo tendría 30. Entonces, como estaba cerquita el hospital de La Plata, fui a verlo, a él. Estábamos con objeto intermediario, parece que no podemos avanzar de ahí. Objeto intermediario. Bueno, tal cual, nos quedamos en el intermediario. No, me decías que fuiste a estudiar con Carlos Rojas Bermúdez. no. Yo todavía estaba mirando lo que Dalmiro estudiaba, ¿viste? Yo todavía no había venido Moreno, no había. Claro, Entonces, nosotros vivíamos cerca del hospital de niños. Entonces, Dalmiro invitó a Rojas Bermúdez a ir al hospital de niños. Entonces me dijo, vení y lo vas a ver. Entonces, él inventó el objeto intermediario, que era un objeto intermediario entre el paciente psicótico y el terapeuta. Entonces, él se ponía atrás del títere y le hablaba, y el chiquito incorporaba, lo que decía el títere, la carita del psiquiatra. claro. A eso él le llama objeto intermediario, que en el esquema de roles de Moreno, que hay roles más desarrollados, menos, deseados, rechazados, todo lo que vos quieras, él dice entre el rol del enfermo psicótico y el terapeuta coloca eso que él llama objeto intermediario. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Sí, 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 te sigo, te sigo. Bueno, Ujú, yo porque estoy insegura con la conexión, entonces. Bueno, sí, nosotros entonces, de ahí sacamos lo de objeto intermediario porque trabajamos mucho con objetos intermediarios. Porque, claro. eh, porque bueno, ¿sabés quién está trabajando con objetos intermediarios? La Nata. La Nata en el programa tiene una hija que es pedagoga y tiene todo tipo de. Entonces con los muñequitos va explicando, bueno, acá el presidente, entonces lo tiene el presidente, y esto y el otro. Bueno, este, nosotros hacemos parecido, como yo no tengo chiches en el escritorio mío, tengo libros, qué sé yo, no tengo chiches. En cambio, Johnny, que creo que se ha conectado, que es la política, tiene una mano atrás y saca muñecas, víboras, lo que necesitemos, digamos. Y con eso vamos trabajando mucho ciertas escenas con objeto intermediario, aparte de las dramatizaciones más tradicionales, digamos. Hoy el online te la tenés que rebuscar para. Yo estoy muy contenta, te digo, estoy muy contenta. Utiliz- sí, utilizamos mucho el objeto intermediario en online y también los que venimos desde la psicología, yo soy psicóloga, tengo una especialización en niños, además de la de adultos, y quienes trabajamos con niñeces, digamos, con niños, niñas, niñez,
usamos mucho el tema del objeto intermediario, ¿no? Es algo que promueve, Claro, es había muy lúdico. una confusión. El que lo inventa como tal con el nombre es Rojas Bermúdez y Ajá, lo acopla al esquema de roles Moreno. Eso, claro. este, viste, cada uno con sus descubrimientos. Después habrá habido en otras líneas otras cosas, digamos, pero él Claro, él lo conceptualizó dentro del psicodrama, decís vos, como que lo actualizó conceptualizó. y Y, bueno, así que, qué sé yo, era muy lindo de verlo, muy lindo. ajá, Este, bueno, y son cosas que yo las recordé, no utilizaba el objeto intermediario presencialmente, pero bueno, a partir del trabajo online, uno tiene que apelar a muchos otros, no sé, cómo están trabajando ustedes en el trabajo online, cómo se las arreglan. ujú. Este, eh, bueno, objetos intermediarios seguro, ¿no es cierto? Seguro, es una de las formas, es una de las formas. También, bueno, en Batia tenemos esto, todo un trabajo que también arraigamos desde lo que Mario Bushbinder trabajó sobre las máscaras y demás. Sí, Nosotros recreamos, hemos armado algunas metodologías propias, digamos, también utilizando la máscara como recurso y como objeto, claro, ¿no? Como claro, puente. claro. Y también como yo vengo del palo de la música, también trabajamos con sonidos, ¿no? Y con expresión narrativa. Yo escribo también, sé que a vos te gusta mucho la poesía, escribo yo poesía, relato corto, y de alguna manera, bueno, articulamos una serie de lenguajes expresivos artísticos, que la verdad que eh, resulta ser como muy, muy eficaz para la virtualidad. Bueno, hablando de escritora, yo también escribía poesía en una etapa Mm, donde el contexto era muy opresivo, en la época de la dictadura y hasta que vino la democracia y todo lo demás, que fueron años muy duros, muy oscuros, por lo menos para muchos. Este, y entonces escribí poesía, tengo el libro de poesía, lo tengo de los años 70 y algo hasta los 80 y algo, por eso lo asocio con el contexto, porque ya cuando viene la democracia yo ya abro las alas para otros lados, pero durante el periodo negro de la dictadura, y tengo los libros, tengo el libro de poesías, que las tengo requete contra, y que me gusta mucho, y que ahora estoy en el proyecto que tengo de sacarlas, de darlas, de publicar. Ya es hora. Mirá qué interesante, Elena, esa es una novedad, te digo, qué bueno. Ni Dalmiro había leído las poesías, ¿eh? Ni Dalmiro. Ajá, Nosotros somos muy fíjate. en eso, ¿viste? Él escribe mucho, yo hago mi vida también y mis cosas. Poquito, acá 2 o 3 meses, entonces me dijo, ¿me das las poesías? Sí, le dije, te voy a decir que es mudo, porque el mundo de la poesía es un mundo íntimo, ¿viste? Total. Bueno, entonces ahí en un grupo salió lo de roles, estábamos trabajando en roles hace poquito, y entonces yo me apareció un rol que quiero compartir, el rol de escribir poesía. ¿Cómo que esto, el otro? Yo lo dije por primera vez, porque escribía poesía, pero muchos años, pero en silencio. Me gusta. Y bueno, y así un grupo te, 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 te abrió la cosa. Como nosotros tenemos, yo, por
ejemplo, una idea, cuando la gente tiene mucha información que quiero y estoy disponible, me puedo ofrecer para que me dirijan alguna escena, algún alumno, dirigen todo el tiempo ellos. Me dieron una escena, alumno, donde yo traje las puestas, las grupos, y conversé con una, conversé con otra, conversé con la otra, cambio de roles, bueno, ese tipo, como para las empecé a dar a luz, digamos, ¿cierto? Bueno, estoy en eso, ahora estoy en eso, que quiero sacar el libro de poesía, que estoy... Interesante lo que me contás del libro de poemas. ¿Y tenés un título puesto ya? No, no, porque tenía uno, pero después escribir poesía y publicarla son dos cosas distintas. Entonces algunas decidí que me quedaban en la intimidad y otras sí para publicar. Y entonces empecé a buscar textos de Malvinas, de Malvinas. Mm. Yo recordaba uno que había publicado, pero resulta, mira qué interesante, que todos los textos de Malvinas son en prosa, no son en poesía. Mirá. Entonces, el otro día alguien decía, bueno, no entiendo la diferencia entre prosa y poesía, y le digo, bueno, la temática, a mí, evidentemente, la temática de Malvinas me pedía prosa, no me pedía poesía. Poesía, Claro. otro lirismo, otro volar, digamos, ¿no es cierto? En cambio, Ujú. la prosa es más tierra, y Malvinas era tierra, como temática, digamos, ¿no es cierto? Ya. Así que ahí estoy. No creo que publique las cosas de Malvinas. Tengo mucho publicado en prosa, mucho publicado. Claro. ¿Mm? ¿Y por qué? ¿Por qué te surge por ahí no publicarlas? Porque, por un lado, tengo mucho publicado ya en trabajos que yo hice en la universidad, por ejemplo, cuando, Ujú. este, cuando volvieron los alumnos, los excombatientes de Malvinas, yo Mm. estuve 3 años trabajando en la reinserción de los estudiantes a la universidad, porque volvían con problemas con la autoridad, problemas de rebeldías, bueno, con muchas dificultades de reinserción. Entonces, una tarea más de profesora, consejera, por así decirlo, con los muchachos. Mm. Y me dieron testimonios. Los muchachos me dieron, que había muchísimos muchachos que habían ido a Malvinas. Claro. A Malvinas fueron 1000 chicos en La Plata. Entonces, una ciudad chica, relativamente chica, en la universidad tenía de todo, del que fue Claro. en el hundimiento del Belgrano, hasta los paracaidistas, hasta tenía todo. Entonces yo hice un texto, hice un censo para ver el estado en que estaban y unos textos de prólogo imperdibles, porque es lo que los chicos decían después que volvieron de la guerra, con todo un abanico de, de, de que ellos, ¿cierto? Claro. También escribí junto con Dalmiro, que hizo la parte más importante, sobre el grupo de padres de soldados que nosotros tuvimos juntos durante toda la guerra, coordinando grupos de soldados. Nosotros éramos padres también. Entonces ahí Dalmiro sacó un libro que lo estamos por publicar de nuevo ahora, y yo hice una parte, escribí una parte también de la tarea que a mí me tocaba durante todo ese periodo. Y ahora que volvemos a esto, yo después pensé,
porque yo en esa tarea, que era apoyarnos entre nosotros para no enloquecernos y estar juntos y agrupamiento comunitario, a mí me tocó una noche, estábamos todos reunidos, nos reuníamos en los últimos tiempos cuando las noticias ya eran malas y empezaron a llegar las noticias de la muerte de un muchacho. Los militares no se animaban a dar noticias porque tenían miedo de ir a los hogares a decir que se habían muerto. Entonces, porque como padres iban a ser más aceptados que si salía los militares a decir. Entonces, una noche yo estábamos, Dalmina coordinaba, yo estaba también ahí ayudando en la coordinación, me dice alguien, se murió fulano de tal. Y entonces ¿Cómo? No se te escuchó bien eso, Elena. Llega alguien y te dice se murió un chico, el nombre de un un chico, chico. que no me acuerdo en este momento el nombre, me lo acuerdo siempre, pero en este momento no me lo acuerdo. Entonces, nosotros sabíamos que iba la novia a las reuniones, no los papás. Y ese día la novia no estaba. Yo no sabía ni cómo se llamaba la novia. Tenía el nombre, Pedro Boscovich se llamaba el chico. Entonces, fíjate, yo quedo encargada de ir a la casa a darle la noticia. Entonces, esta noche, no, a la mañana, temprano, fui a darle la noticia, me lo pasé pensando toda la noche, los papás, como los papás no están, está la chica, porque a veces iban las novias y no iban los papás que estaban muy mal, qué sé yo, todas esas circunstancias. Entonces, cuando llegué, estaba durmiendo a la mañana la chica. Entonces yo me volví. Y a la hora y media volví y le di la noticia. Lo que recuerdo de esa escena, porque vino corriendo contenta a saludarme, es el ruido de la puerta cuando la cerró. Eso es lo que me quedó de la escena. Entonces, esto que yo hice, después, pasando la vida, yo me encontré trabajando en paliativos, pero yo nunca lo había asociado con eso, de dar malas noticias, de murió fulano. Fíjate. Yo, muchos años después, voy a trabajar 20 años en paliativos. Y entonces, una vez, cuando yo ya estaba trabajando en paliativos, que me encantaba el trabajo, alguien me preguntó, una psicóloga muy famosa, ¿qué estás haciendo en paliativos? Y yo la miré y le digo, ¿vos sabés que no sé? La miro así y digo, y a lo mejor tiene que ver con lo de Malvinas, le dije yo, pero nunca lo había pensado, no lo había asociado. Eso era lo que te cuento de cómo uno a veces va haciendo cosas porque te eligen, porque digo, me quiero trabajar, le gusté, y entonces me dijeron, venía a coordinar grupos de reflexión a paliativos. Y ellos tenían instituciones muy importante internacional, recibían, eran los primeros que traían paliativos al país y venían de todas partes de América del Sur y del centro. Entonces, yo abrí los grupos, trabajaba, les enseñaba a ellos cómo tenían que abrir los grupos, venían de todas partes del país, de afuera, bueno, y yo les enseñaba las técnicas que yo había ido aprendiendo de mi tarea. Por ejemplo, si tenía gente de toda América del Sur y de la Argentina,
Entonces yo los dividía y les decía, a ver, traigan un sonido de la zona sur del país. Y entonces, por ejemplo, el viento patagónico. A los del norte, que eran cubanos, venían, les decía, a ver, traigan acá. Y por supuesto que los cubanos traían el merengue, la otra cosa. Este, oeste, norte y sur. Y ahí vamos el grupo. Claro. Estas hermosas, bueno, eso hice muchos años. Y ahí aprendí a hacer el cuidado de los cuidadores. Una cosa Claro. Un poco recapitulando, ¿no? Y pensando mientras vos hablas, bueno, acá Dolo dice un umbral en tu vida, ¿no? Hablando de esto de lo paliativo y viniendo de Malvinas, ¿no? Es imposible no volver un poco a eso, sabiendo que, bueno, que toda esta historia los ha tocado muy de cerca. Vos y Adalmiro, al haber tenido un hijo, ¿no es cierto? Que fue a Malvinas. Lo que pareciera es que, bueno, que han hecho del dolor su perla, como quien dice, ¿no? Como aprovechar para acompañar, digamos, ir ayudando en este acompañamiento a otros, mientras algo de eso también les ayudaba a ustedes, evidentemente, ¿no? Lo hicimos para no morirnos de angustia. Claro. Porque ayudando a otros, te viene la vuelta de que te ayudas a vos mismo. ¿No? Es así. Claro. Y de alguna manera es el efecto rebote, ¿no? Seguro. Y además, otra cosa que aprendí yo, que tiene que ver con el esquema de roles, que es estar con otros padres, a los que no les tenías que contar nada de lo que les pasaba, porque lo que les pasaba a ellos nos pasaba a nosotros. Claro. ¿No? Había una conexión muy fuerte, afectiva. Y digamos, bueno, de alguna manera esto también, bueno, quizás abonó una comprensión muy fuerte que fue la que por ahí plasmás también en lo paliativo, ¿no? Porque esto de lo paliativo, de ir acompañando a bien morirse a alguien, a mí me ha tocado, yo trabajé en hemato-oncología pediátrica, y de hecho ahí utilicé textos tuyos sobre cuidado de cuidadores a la hora de tratar de armar un diseño, un dispositivo para trabajar con profesionales de distintas áreas que se juntaban en los pases de guardia a, bueno, hablar sobre tal chiquito, tal chiquita, ¿no? Entonces, en base a eso, bueno, había también un trabajo posible para hacer con esos equipos de trabajo que, bueno, que se las ven duras, ¿no? Teniendo que vérselas con los familiares. Esa tarea me encantó hacerla, me encantó. Pero también, claro, tenemos tiempo, estamos ya cerrando. Tenemos tiempo porque al habérsenos cortado se nos habilitó a la vez un plus, una de cal y una de arena, ¿viste? Yo quería asociar ahora, era que cuando yo tenía un mes, se declaró la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda mi infancia estuvo rodeada del miedo, de las bombas, del miedo, como ahora el mundo, ¿viste cómo está el mundo? Que el mundo está loco, 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 que hay por lados, hay tensiones y hay asesinatos y hay, en fin, hay una situación muy difícil. Yo recuerdo perfectamente, escuchaba en mis oídos el ruido de las bombas, no eran verdaderas, pero miraba, aprendí a leer en los diarios con las letras catástrofe. Por ejemplo, en el diario Hiroshima. Yo aprendí a leer con eso. Entonces a mí me quedó de eso lo contrario, como una necesidad de trabajar mucho para conseguir la paz.
me quedó después, claro. ¿no es cierto? Pues andando la vida me quedó eso, ¿eh? Este, Mm. entonces, por ejemplo, en el secundario, yo a los chiquitos les enseñaba mucho, leíamos algún cuento, me acuerdo, un cuento que se llamaba Las Mil Grullas, de Bonnerman, de una pareja de adolescentes que están enamorados y cae la bomba de Hiroshima sobre el pueblo. Y bueno, lo que pasa, se llama Las Mil Grullas porque él le colgaba las grullas, viste, los japoneses como se cuelgan, pensando en el otro, van colgando y el viento las va moviendo y hizo mil grullas de salvar y eso no se salva, por supuesto. Entonces hicimos una cosa hermosa, hacía yo, con los chicos del secundario. Alrededor de la escuela hacíamos una ronda para la fecha de Hiroshima, hacíamos una ronda y después me acuerdo una vez colgamos esas cositas como tenía las grullas, las colgábamos y los chicos ponían deseos de paz, los colgábamos en el aula, los colgábamos del techo. Pero nos fuimos al recreo y cuando volvimos, alumnos nos habían roto todos los deseos que teníamos, que habíamos puesto nosotros de paz. Entonces Qué fuerte. nos quedamos en el suelo sentados, con todas las grullas caídas, solo que Tal acá cual. compañeros lo que hicieron eso. No sé, envidiosos o que no entendían, no tuvimos nunca explicación. La explicación mía es que la paz y la violencia están una al lado. Esa es la conclusión que yo saqué después de esa escena tan dolorosa. Fue una escena muy dolorosa con los chicos, que no teníamos, en fin, cosas que han ido pasando que son muy fuertes, ¿no es cierto? Uno dice la escuela secundaria pasa la vida, pasa en todo, pasa todo, la educación pasa todo, ¿cierto? Ujú. Me encantó, me encantó trabajar con los niños y me encantó trabajar con los adolescentes y me encantó trabajar con los adultos. Digo, Claro. Ahora, Elena, vos decís, bueno, la paz y la violencia están una al lado de la otra. Y muchas veces digo, al reverso, ¿viste? ¿Qué sé o yo? al reverso, pero digo, también otro tipo de combinaciones, como la paz en la violencia en la paz, porque pensaba que, por ejemplo, en estos acompañamientos que vos y Dalmiro han hecho a estas personas, a estos papás y mamás, en Sí, relación a estos hijos, hijas, hijos sobre todo, pero quizás hubo alguna hija, viste que también está, en las Malvinas hubo mujeres de las que nadie habló, que también anduvieron por ahí eran enfermeras. enfermeras, ¿no? Más de una por ahí no ha vuelto, y de eso no se habló mucho, viste, recién ahora se está hablando, o hace no tanto, Sí, pero digo, en ese acompañar también hay como una cosa de encontrar, viste como esta frase que es sacar belleza de este caos es virtud, esta frase que hay como, ahora circula bastante, la he visto en distintos lados, como digo, en el sufrimiento también encontrarle cierta vuelta sí, a, ¿no? Cierto, sacarle el jugo a eso que terminás generando a partir del sufrimiento, es así, ¿no? es así, es, Este, es así. Ahora, eh, estar con otros siempre, siempre te da algo distinto a estar solo. Estar con mm, los que pasan lo mismo, este, es la compañía invalorable.
Por eso mm, los grupos de pares, los grupos de padres, los grupos de lo que sea, con un mismo rol, este, son extraordinarios, son extraordinarios, porque te sacan de la soledad, te sacan, ayudan, sí, ayudan. ya lo creo. Y en qué sentido decís lo de con el mismo rol? ¿A qué te referís? A hacer rol de alumnos, rol de padres, rol de familiares, rol de, qué sé yo, los que tienen alguna adicción, los que tienen de alcohólicos, rol de... Es así, es así. Claro, claro. Él Sí, entonces lo encontré. era nuevo, pero bueno, ahora es algo muy, muy, muy... Lo que hacía Moreno hacía una cosa muy interesante. Hacía grupos para parejas que se iban a casar. Mirá qué interesante. Mira, Mirá qué interesante. Bueno, yo no he visto que se hiciera grupos de parejas que se van a casar o que se van a casar o lo que sea. Este, mm, fíjate, eso no, la verdad que tendría que leerlo, a ver qué es lo que hizo con eso. Pensaba que, bueno, que también, así como se arman grupos a partir de un mismo rol, también hay grupos que trabajan con la diversidad, ¿no? ah, Desde lo heterogéneo, sí, ¿no? Pensaba sí, en lo lindo de salir y entrar a diferentes dispositivos, ¿no? claro. Cómo el psicodrama puede entrar y salir a diferentes formas, ¿no? Desde distintas técnicas. Así es. Incluso pensaba en que en ese sentido no es un psicodrama, sino los psicodramas, ¿no? Así como está, Por eso yo, este, escuchando a Silvia Sberfinger el otro día, que me dio un gustazo, y le mando de acá, le mando un abrazo, porque hacía 30, 40 años que no la veía, porque fíjate, primera compañera que yo tuve investigando lo que en aquel entonces se llamaba psicodrama pedagógico. fíjate. ¿Eh? Ese fue. Y después, bueno, con la anterior, Susi Kesselman, yo no tuve contacto con ella porque eran de Buenos Aires y yo vivía en el interior, estaba en La Plata y la movida psicodramática del interior en general era de psicodrama moreniano. En general Ujú. había, por supuesto, ¿cierto? Pero masivamente Córdoba. Yo nunca tuve tanta cantidad de psicodrama pedagógico, como se llamaba en aquel entonces, como en Córdoba, antes de la represión, antes del 76. Después, Claro. cuando llega, se termina, porque el psicodrama era subversivo y no podías reunirte y se terminó se terminó para siempre. Para mí no volví más, no volví. Alguna vez volví, pero ya con un periodo terminado, digamos. Pero hoy tengo amigas que ya somos todas grandes, amigas de aquel entonces con las que me mensajeo por WhatsApp. Bueno, son muy fundantes, muy importantes, ¿no? Muy importantes. Sí, sí, sí. Y vos sabés que este ciclo está teniendo un poco también esa cosa hermosa, ¿no? De que también entre las mujeres que vienen digamos, y aportan su recorrido al ciclo y demás, se van viendo unas a las otras y también van como apareciendo como posibilidades en el acontecimiento, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Esto de también me parece que en ese sentido los grupos traen eso, el conectar con otros, con otras, trae la posibilidad, te sacan de vos y Exacto. entonces, ¿no? En esa medida puede aparecer un acontecimiento, un algo diferente, inesperado, a lo que vos harías sola con vos, ¿no es cierto? Que para eso empezás y terminás en vos misma, ¿no? Exactamente. Y está pasando también eso con ustedes, con las mujeres que van transitando estos encuentros, que de pronto se escuchan y van diciendo, ah, mira esto, mira el otro, uy, ¿no?
claro. Y eso me parece súper rico, porque muchas han sido contemporáneas, Sí, tienen algunas cosas en común que por ahí no sabían que tenían, y otras no, pero digo, también está bueno en la diversidad, está la vida, ¿no? También, o sea, así, somos diversos porque somos distintos, o sea, y distintas. exactamente. Este, eso Sí, me parece una riqueza muy, muy, muy interesante. Y también escuchando, te digo, cómo la manera de ejercer y de corporizar cada una sus psicodramas viene muy ligado a lo que ha vivido, como no puede ser de otra manera. Vos decías recién, bueno, cómo desde chica tu necesidad era buscar la armonía, buscar la paz, ¿no? Viniendo de una cuestión de haber aprendido las palabras leyendo un Hiroshima, sí, luego la vida, digamos, entre la época del proceso y entre lo que pasó con Malvinas y este hijo que va a Malvinas, ¿no? Cómo aparecen sucesos este, que, bueno, se comprende como un hilo conductor en esta resignificación que vos misma decís que te encontraste haciendo, cómo tu impronta ha ido, ha sido, digamos, ir tratando de, bueno, mientras tanto sublimabas también, ¿no? Como que transformabas cosas en la medida en que intentabas, eh, en tu caso, más armonizar, ¿no? Y trabajar desde los roles, todo esto que soy, trae como rico soy el de, psicodrama soy de, moreniano, ¿no? soy de Libra, soy Sos de de libre. Mirá, así que horoscopera también, sos horoscopera también. porque los de Libra no es que son armónicos, es que buscan la armonía, que son, Buscás el equilibrio. la armonía perdida la están buscando todo el tiempo. Ese es el Claro, asunto. claro, claro. Otras personas por ahí se ponen más desde el ángulo de intentar interpelar, la conserva si se quiere, otras personas por ahí, digamos, aparece más esto de lo que tiene como raigambre más el psicodrama psicoanalítico, de los, ¿no? Ya sea de los disposibles, de los que nos estaba hablando Susi al inicio. Me parece muy interesante. Quizás por eso y porque con Claudio un poco nos gusta mirarlo así en tono panorámico, en la formación, de hecho, brindamos los distintos paradigmas, ¿no? Claro. Y en ese sentido utilizamos también textos tuyos para el psicodrama pedagógico. Ujú, Este, ujú. eh, Yo dejé nos- de llamarlo psicodrama pedagógico porque psicodrama pedagógico era lo que hacía Romaña, que no, claro, Alicia. no es lo que hago yo, es lo que ella me enseñó. Ahora, lo que ha Bien, y vos lo agregaste. pasado muchos años, lo volví a nominar de otra manera, que es psicosociodrama en la educación, ¿no? De otra manera. Es otra cosa lo que yo hago. El psicodrama Ujú, de Romaña tenía su belleza, tenía su razón de ser, pero no es lo que yo hago. No es lo que yo hago. ujú. Mucho tiempo se ha popularizado el nombre de psicodrama pedagógico, así de manera muy... todo el mundo entiende que es psicodrama pedagógico, pero no es Sí, lo que es psicodrama pedagógico, digamos que era otra cosa. Otra, claro, claro. Y otra, también eso me resulta súper interesante, ¿no? Cómo vamos pudiendo recrear huellas e ir haciendo la propia impronta, ¿no? Entonces vos contás tu propia impronta a partir de la huella que dejó Alicia en vos, Alicia Romania, y así vamos hacia adelante, otras personas recreando, ¿no? Acá a mí me pasa algo parecido también, ¿no? Con Claudio cuando recreamos, ahí tiene, eh, ¿qué maestros tuviste? ¿Qué maestros tuviste? Yo tuve a Romaña en primera instancia, pero quedó después aparte, porque no volvió más, porque yo tenía contactos, pero ya de otra manera, no como alumna. Pero todos mis maestros fueron los psicodramatistas. Cerca Moreno, 500 veces la traje a la actitud. Y a donde iba, eh, a Brasil, a donde fuera, yo iba.
Ana claro. Schemberger, otra peso pesado francesa que vivía en Niza y le gustaba lo pedagógico también, pero era una terapeuta, digamos. Marcia Carr, años de años la tenemos acá. Y esas son las tres mujeres más fundantes para mí, dentro de las mujeres de las que yo más aprendí. Y yo aprendí a Morenia, no hay duda, no hay duda. Y Dalmiro primero, después Ah, él fue mi maestro. A, a, a diferencia de Susi, que no fue su marido, no quiso ser su maestro, Dalmiro sí. entiendo. Y no, Igual Susi decía que ella se siente muy aprendiza de Hernán, y igualmente hablábamos de esto de que Hernán también tiene que haber sido aprendiz en muchas cosas de ella, como Dalmiro de vos, Elena. por supuesto, Y de eso quizás se trata, ¿no? así es. De, de Y en esto de las huellas, bueno, así también vos has generado las tuyas en muchas, en muchos, cuando no es desde un área, es desde la otra. Sí, Este, y qué lindo escucharte decir, hablar de tus propias huellas, ¿no? Porque a mí lo que me gusta mucho es vislumbrar esto, ¿no? Como caminos que en realidad para mí son más rizomáticos, ¿no? No son solo para adelante o para atrás, sí, en donde, en donde de pronto terminan floreciendo muchas semillas sí, que no son sin el otro, sin la otra, lo decíamos el otro día al final de la charla con Silvia, ¿no? sí, Este, y, que, y qué lindo cuando ves en los florecimientos de otras personas cierto registro, ¿no? De tu paso por esas personas, ¿no? Es un placer, por ¿no es supuesto. cierto? Sentir, uy, yo participé de esto, qué bueno. ¿Qué hace cada uno con lo que recibió? Yo antes de empezar, Exacto. no le había avisado una amiga que tengo muy, muy cercana, en la ciudad, en las sierras de Córdoba, que sabe Mm. bien. Y entonces me mandó un tango cantado por ella, tiene 70 y pico largos, cantado por ella, El último café. Y Mirá, cuando lo recibo, empecé a tararear yo El último café mientras preparaba el celular y como me, me, me acompañó la tarde, digamos. Fue un momento precioso porque es arte. total. Con los dioses. Yo tocaba el piano, Mi- muchos años toqué el piano. Mira, Y me acordé de eso. Yo tocaba tangos, me encantaba tocar tangos. qué lindo. Bueno, la impronta del arte en vos también, Elena, me identifico mucho con eso. Sí, sí, Es una charla hermosa, recién leía por ahí, no llegué a leer quién decía algo de eso, comparto plenamente. Como no tengo mucha idea de en qué momento se nos cortó el vivo, estoy calculando más o menos que estamos por llegar a la hora, bueno, y no quisiera que se nos corte de manera abrupta, entonces así que bueno, nos despedimos. eh, me parece un lindo momento para cerrar por lo menos este capítulo, ya nos cruzaremos en algún otro, y bueno, y agradecerte no solo el encuentro, sino tus huellas, y tus improntas. Claro que sí. eh, me parece que, bueno, mientras te escuchaba en varios momentos, te pensaba como esa cigarra de la canción de María Elena, ¿viste? Sí, Este, sí, en esta cuestión de cantando al sol como la cigarra, exactamente, ¿no? exactamente. Después de un año bajo la tierra, Gran, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. exactamente. Así es. Celebro tus vueltas de la guerra, Elena, celebro las luces que pudiste abrazar y generar también a partir de tus propias guerras. Te mando un abrazo enorme, enorme y emocionado. Muchas gracias por la entrevista. Y un cariño No. para toda la audiencia. Eso, besos, besos para todos, todas. Dejamos colgado esto en el Instagram de Batia.
Y bueno, muchos besos también a Dalmiro, ¿eh? Lo saludamos también a él. Ahora se los doy. Buenísimo. Chao, querida. Nos vemos. Hasta, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.